El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Entre Hermanos, estamos muy emocionados de estar en un episodio más, y este día vamos a estar con nuestros amigos, que voy a dejar que ellos se presenten y que nos digan de dónde son, a ver si cuando hablan ustedes descubren de dónde son. Así que bienvenidos maestros, y cuéntenos, preséntense. Hola, muy buenos días, mi nombre es Roberto Serna, yo soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Tengo en este momento 37 años, cerca de cumplir 38 ya en unos cuantos días más, en marzo. Y es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Es el profe, así que hay que apuntar la fecha, por favor, para cualquier regalo. Los regalitos, claro. Pues sí. Ajá. Hola, yo soy Ruth León, aquí me dicen Ruth Serna. Yo tengo 34 años, también en marzo ya cumplo años, entonces casi estoy en los 35 años. Yo soy de Ciudad de México. Por los ICS Student, también marzo, pongan la fecha ahí. Sí. Bueno. Anótenlo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Hermanos. Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerlos aquí también y conocer su testimonio. Comencemos. ¿Cómo fue la vida de los dos en el mismo país? Pero entiendo que México tiene distintas culturas, ¿cierto? Sí. Claro, totalmente. Yo vivía completamente alejado de la Ciudad de México. Monterrey de Ciudad de México está aproximadamente en coche 12 horas de distancia, son 900 kilómetros más o menos de la ciudad de Monterrey. Y la realidad es que yo nunca visité Ciudad de México antes de conocer a Ruth, jamás. Y honestamente no quería, yo era como, no, a la capital no hay mucha gente y está peligroso. Y en esos momentos vivíamos todavía una diferencia en México de que la capital era como más peligrosa y Monterrey en ese momento todavía no, después cambiaron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí en un hogar donde practicábamos la religión tradicional, si pudiéramos llamarlo así, de esa manera. No éramos muy... Mire, profe, perdón que lo corte. Vamos a empezar orando, que es la parte como comenzamos. Okay. Nos presentamos, pero vamos a orar ahorita y luego le seguimos, ¿cierto? Ok. Excelente. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias por permitirnos conocer a Roberto y a Ruth, Señor. Gracias porque nos vas a hablar, Señor, de su testimonio, y yo no sé a cuántas personas tú vas a impactar a través de este podcast. Oro por los oídos, Señor, que van a atender a este testimonio. Háblanos, Señor, dinos algo, Señor, un mensaje de parte de ti, Señor, a través de lo que tú has hecho en ellos, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Perdón, amén. Profe, perdón que lo corté. No te preocupes. Y crecí en un hogar tradicional, no éramos como fieles practicantes, aunque hubo un momento de mi vida en donde sí cantaba en el coro y todo, ¿no? Sí. Después llegó un momento que me alejé. Sí, estaba en el coro de ahí de la iglesia, por mi abuelita más que nada. Mi abuelita era muy fiel practicante y ella de alguna manera siempre trató de... inculcarnos, ¿verdad? La religión, ¿no? Sin embargo, en el paso de los años, yo tengo una tía que siempre nos estuvo de alguna u otra manera predicando el evangelio. Tal vez no lo hacía en ese momento ella con palabras, aunque por supuesto que lo hizo, pero yo me acuerdo mucho que nos regalaba siempre los CDs, cuando todavía se usaban los CDs, ¿no? Sí. En la iglesia donde hace poco. Todavía, sí, no ha pasado tanto, ¿verdad? No ha pasado tanto. Y entonces en la iglesia donde ella asistía, terminaban el servicio y en ese mismo momento ya estaban los CDs grabados de la predicación, sí, tenían unas cosas enormes ahí quemando CDs. Y cada domingo iba y nos lo regalaba. Mi mamá, teníamos una pila así, que jamás escuchamos. Nuevos. Pero mi tía no desistía. Claro. Todo el tiempo estaba regalándonos. Y llegaba el momento que mi mamá decía, ay, otro más, y otro más, y otro más. Sin embargo, hubo un momento decisivo de nuestras vidas en donde como familia comenzamos a tener ahí algunos... problemitas, digámoslo, cuando mi hermano empezó a crecer y comenzó ahí unas... ¿Cuántos hermanos tiene usted, profe? Uno nada más, tengo un hermano, así es.
que empezó con una relación de noviazgo que en lo personal mi mamá no le gustaba, por supuesto, porque no era la mejor influencia que esta muchacha ejercía, ¿verdad? Y entonces eso nos comenzó como a causar ahí distanciamiento tal vez. Y en ese momento mi mamá decide escuchar uno de esos CDs que nos regala mi tía, ¿no? Sí. Y cuando lo escuchó, ella quedó impactada. Ella quedó impactada por el Evangelio y nos dijo, ¿sabes qué? Dijo, estoy próxima a cumplir años y yo solo quiero que me regalen una cosa. Y nosotros pensando, bueno, mi mamá va a querer algún perfume, va a querer algo así, ¿no? Y nos dice, no, el único regalo que ustedes me pueden hacer es que vayamos todos juntos como familia a la iglesia. Y yo dije, bueno, eso es sencillo, ¿no? Qué fácil regalo, claro, no voy a gastar, ¿verdad? Sí. Entonces todos dijimos, bien, pues vamos a la iglesia, acompañemos a mi mamá y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. Total, asistimos por primera vez ahí. En ese momento quedamos impactados por la alabanza. ¿Fueron a la iglesia de la tía? A la iglesia que iba mi tía, así es. Y quedamos impactados por la alabanza, que dijimos, vamos a regresar una vez más, vamos a darle oportunidad. Nos vamos gustó. a dar 2 regalos. Sí. Y comenzamos a ir, y jamás dejamos. Okay. El Señor nos alcanzó en ese lugar por su gracia. ¿Se recuerda la iglesia, el pastor? No lo recuerdo ahorita por el momento, pero quedamos impactados por la gracia del Señor que nos alcanza a todos como familia en ese momento. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, el Señor ha sido fiel. No se apartaron nunca. Así es. Tenía 16 años más o menos, creo, en ese momento. ¿Qué tal usted? Por mi parte, yo crecí en un hogar cristiano. Okay. Entonces, siempre tuve contacto a la palabra, siempre vi a mis papás involucrados en la iglesia. Recuerdo que las clases de los niños fue algo que marcó mi vida y ahí fue donde yo conocí el Evangelio. Okay. Entonces, desde muy pequeña hice mi decisión por Cristo. Sin embargo, me bauticé hasta los 17 años. ¿Por qué? Pasó mucho tiempo, yo realmente quería tener la convicción de lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. Sabía que era un paso muy importante en mi vida y no quería hacerlo solamente porque, bueno, es el siguiente paso y lo tengo que hacer. Como cumplir una lista. Exacto, o algo así. sí, para mí era algo muy importante y lo es. Entonces, quería que el día que yo lo decidiera hacer, realmente yo estuviera segura de lo que estaba haciendo. Sí. Como les comento, yo crecí en un hogar donde siempre vi a mis papás involucrados en la iglesia. Siempre sirviendo, siempre con gente en la casa, conviviendo. Pero tus papás no eran pastores ni En nada de ese eso? momento no. Okay. Mi papá por mucho tiempo se resistió a ese llamado porque pues tenía un negocio y pues obviamente era mejor, ¿verdad? Económicamente y pues nosotros todavía estábamos chicos, había cuentas que pagar, etcétera, ¿no? Entonces mi papá se resistió un buen tiempo hasta que ya Dios le dijo ya, es tiempo, se preparó, y cuando ya termina su preparación, mi hermano y yo ya éramos adolescentes. Ok. Entonces fue bien difícil porque... ¿Solo un hermano más? Uno más, Okay. más chico que yo. Entonces era bien complicado porque nosotros habíamos visto malos ejemplos de los hijos de pastor y decíamos, no, mi papá no puede ser pastor porque ahora no todo... voy a ser malo yo. No, van a poner los ojos sobre mí. Sí, eso es lo que decíamos, es que ahora todos nos van a voltear a ver lo que hagamos, bueno o malo, vamos a ser como juzgados, ¿no? Y es triste ese tema porque a veces la iglesia le da como más exigencia a los hijos de pastor cuando todos somos iguales, digamos. O sea, capaz que sí, obviamente hay un Timoteo Dar, los hijos de los pastores tienen que controle bien su casa y todo, pero o sea, eso no te exime de que tienes que ser como sentado todo el tiempo y así, ¿no? O sea, esa parte. Sí, entonces mi hermano y yo como que esa parte como que no nos gustaba. Sí. Más sin en cambio, gracias a Dios, Él nos permitió que desde chicos, o sea, pues desde la adolescencia, los dos pudiéramos servir, ¿no? En mi caso, yo pude servir tanto con los niños, después con los jóvenes, adolescentes,
y en muy poco tiempo con las mujeres. Entonces, Dios me puso a servir desde muy pequeña. Era algo que para mí era como muy normal porque yo lo veía, pero también se llegó el momento en que Dios me sentó. Me sentó, o sea, que tuve que dejar de servir. ¿Marta y María o que sí, muy entregada? Y después de estar muy activa en la iglesia, pasé a solo estar de oyente. Y eso fue ya más adelante cuando yo ya conocí a Roberto, nos casamos y me voy a la iglesia donde él estaba. Entonces fue como un caos en mi vida, porque de estar sirviendo mucho desde niña, desde niña estar en contacto con el servicio en la iglesia y todo, pasar a no hacer nada, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo podría resumir mi vida, mi niñez y mi adolescencia, mi juventud, fue ver a mis papás servir y ellos involucrarnos a nosotros. Entonces, fue algo que impactó mi vida, que desde pequeña fui feliz haciendo eso. Claro. ¿Y en qué ministerio servía? Con los niños. Después, cuando mi papá toma, ahora sí que dice que sí al llamado, sí me involucré con los niños, pero más fuertemente con los adolescentes y los jóvenes. Que fue cuando yo te conocí. ¿Cuántos años más o menos tenía en ese entonces? Como 20 años, más o menos. Sí, 20 años. Yo tenía como 23, creo, en ese momento. ¿Y usted, profe, en qué servía? Después de que se queda ahí en la iglesia de la tía, ¿empieza a servir en la iglesia? ¿O todavía no? No, pasó un buen tiempo. Yo todavía era estudiante en ese momento. ¿Qué estudiaron? ¿Estudiaron algo más ustedes de frente a...? Sí, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Y yo licenciada en Negocios Internacionales. Así es. Entonces yo seguí mi carrera laboral, ¿verdad? Hasta que gradué. Yo conocí al Señor en el año 2004, gradué en el año 2008 de facultad. ¿Dónde estudió, profe? En la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en Monterrey. En la Universidad del Valle de México. La UVM se le conoce más bien. Después de ahí yo comencé un negocio, tenía trailers, transportábamos acero. Comencé ese negocio, estuve trabajando en eso por 6 años, después tuvimos una refaccionaria ya cuando nos habíamos casado, ¿verdad? Porque su papá tenía una refaccionaria, entonces pusimos una refaccionaria en Monterrey y eso fue lo que hice justo antes de venir acá al seminario, de que el Señor me llama y ya no me puedo resistir a ese llamado y vengo para acá. Vamos a regresar un poquito y cuéntenos pues la love story. Ahora sí, ¿verdad? Que primero, ¿cómo se conocen? 12 horas de camino. Sí. O sea, y sin haber visitado jamás Ciudad de México. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la cosa? Y Ruth Monterrey tampoco, ¿eh? Tampoco. Ella decía... ¿Quién fue el cupido aquí? Ahorita te digo. Ella decía desde años antes, no sé por qué razón, que ella se iba a casar con alguien de Monterrey. Yo creo que el Señor se lo puso. Yo le ahí. decía a mi papá, le digo, oye papá, yo creo que yo me voy a ir a vivir a Monterrey. Y me decía, ¿pero por qué dices eso si nunca hemos ido a Monterrey? Le digo, no sé. Le digo, yo siento que me voy a ir a Monterrey. Mira, la historia es bien interesante. Resulta que mi suegra era profesora en secundaria, ¿verdad? En secundaria de biología. Y ella tenía una alumna que por trabajo de su padre se movió a Monterrey. Primer paso. Y que falleció su mamá. Y se va a vivir a Monterrey. Segundo acto. Segundo acto. Es que comento que falleció su mamá porque mi mamá se hizo muy cercana a ella. Entonces eso es importante para lo que viene. Entonces, segundo, mi cuñada, Carolina, iba a estudiar biotecnología en el TEC de Monterrey, pero solamente había biotecnología en Monterrey, en el campus de Monterrey, que era el campus principal del tecnológico, ¿no? Pero el primer semestre se podía estudiar en la Ciudad de México. Ella vivía en Texcoco y Ruth asistía a una iglesia en Texcoco, Estado de México, que está como a media hora de Ciudad de México, ¿no? Entonces, para no viajar todos los días, la familia de mi cuñada le dice a sus papás y a Ruth que si ella puede vivir 6 meses en su casa y pueden ser roomies. Entonces ahí ellas de alguna manera estrechan más su relación, ¿no? Y después mi cuñada se mueve a Monterrey ya a terminar sus 9 semestres restantes en el campus de Monterrey. En eso,
mi cuñada conoce a unas personas en Monterrey que le dicen, oye, te invito a la iglesia, a donde nosotros vamos. Y ella dice, ok, vamos. Sí. Ahí conoce a mi hermano. Y ahí inicia la relación y la historia de amor de ellos. Ajá. Entonces, en el 2010... Se comprometen. Se comprometen y Ruth conoce a mis papás en esa reunión. En esa reunión de pedido de mano, y ahí sabe, pues ok, perfecto, no pasa a mayores. Yo no pude ir por cuestiones de mi trabajo, ¿verdad? Y entonces, en eso mi suegra recibe la invitación de su exalumna. Y le dice, porque se iba a casar. Sí. Se iba a casar en Monterrey. Y le dice, oiga, profesora, pues le invito a mi boda a Monterrey, ¿no? Y mi suegra dice, ok, pues vamos, pero ¿a quién conocemos? Pues sencillo, a Carolina. Claro. Entonces le llaman y le dicen, oye, Carolina, ¿sabes qué? Que si pudieras llevarnos a la ciudad de Monterrey y a la boda y a pasear un día, pues queremos conocer, nunca hemos ido. Bueno, Ruth nunca había ido, mi suegra sí. Y entonces dice, sí, pero el lunes yo tengo un pequeño problema. Dice que mi prometido trabaja, o sea, en una oficina, horario laboral de oficina, y no puede. Claro. Pero tengo un cuñado, que soy yo. Ahí está. Y le dice, déjenme decirle si él puede movernos, ¿no? Sí. Y entonces llega mi cuñada y me dice, oye, Roberto, fíjate que va a venir una amiga mía. ¿En serio? Sí. Dice, ¿Tiene fotos? Y me gustaría... No, sí, espérate, vas a decir, no es cierto, pero sí es cierto. Y entonces me dice, nos gustaría ver si nos pudieras hacer el favor como de llevarlas a conocer y así. Y le dije, bueno, depende. ¡Ay, exigente el profe! Obviamente. Sí. Yo sabía lo que quería, lo estaba buscando. Sí. y entonces le digo, sí, pero enséñame una fotografía de ella. ¡No! Es cierto, ¿eh? No es verdad. Entonces me dice, es ella. Y le dije, va. Le voy a dar una oportunidad. Démosle una oportunidad a esta muchacha. Y sí, efectivamente la conocí el lunes. Ruth ya estaba nerviosa, platícales ahí un poquito de eso. Sí, es que en ese viaje mi papá no pudo ir, entonces fuimos mi mamá, mi abuelita y yo. Girar esto. Entonces, antes de ir a ese viaje, mi abuelita empezó a decir en la iglesia, voy a ir a Monterrey a buscar el esposo de mi nieta. Y yo, ay, abuelita, no andes diciendo esas cosas. No, sí, dice sí. Allá va a ser un regio. Y yo así, no, entonces yo ya iba bien nerviosa desde ahí. Entonces el lunes, ese día que íbamos a salir a conocer, sabía que iba a ir el hermano, ¿verdad? Del prometido de Caro. Entonces mi abuelita ya me estaba viendo con ojos de y ella también ya me había visto en una foto y vio que era un galán. Yo suponía que era él, ¿no? En esa foto. Y entonces yo ya estaba bien nerviosa. Entonces yo ya decía, ay, ¿pero a usted le gustó en la foto? ¿Se gustaron en las fotos? Es que en la foto que yo vi estaba como muy borrosa, pero me llamó la atención. Entonces, la foto, y no se podía, es que en ese entonces no había tanto, ¿verdad? Para hacer zoom. Entonces, pues yo ya estaba bien nerviosa y ese día ni desayuné también porque ya mi abuelita estaba ahí diciéndome y todo, entonces ya estaba así de que... Y entonces se llega la hora en que, no, pues que ya estoy aquí abajo. Y así que... Y entonces llego yo en el coche ahí al lobby y... Yo tampoco la vi como muy bien porque ella estaba así como casi escondiéndose de mí. Y cuando yo les pido las maletas para guardarlas en la cajuela, ella me la avienta casi así como... Como ya agarra no te quiero ni ver, ¿verdad? Con el Juri, sí. Y yo no la observé tampoco tanto, la puse, cerré la cajuela, me subo al coche y volteo por el espejo retrovisor y la veo. Habló y volteó. Ajá, y volteé y ella justamente me estaba viendo también. Ay. Y esa fue la única mirada que ocupamos. Sí, ahí está. El retrovisor fue el cupido. Ahí fue, la vi y dije, esta es. De aquí soy. De aquí soy, claro. Dije, no se va. Entonces, para esto fuimos a pasear por ahí en Monterrey, en un lugar muy conocido que se llama el Paseo Santa Lucía. Hay un río muy grande y caminas bastantito y ella como todavía seguía como atrás, así extrovertida, nerviosa, ¿no? Y entonces yo empecé a platicar con su mamá, pues no había más. Dije, voy a platicar con la señora, ¿no? Con la señora. Y hoy estábamos platicando y todo el camino me fui platicando con ella, pero llegamos después a comer a un restaurante
Y pues lógicamente, es como ahí siéntate sí, ahí, siéntate ahí en un aquí lado, ya. ¿no? Y ya no le quedó de otra. Sí. Entonces ahí Sentamos. platicamos todo, después nos fuimos a tomar Al un café Starbucks. a un Starbucks, bro. Y te voy a decir una cosa bien interesante, bien chistosa, ¿no? Solo había 2 mesas en todo el Starbucks. Éramos 5 personas, mi mamá, mi suegra Uy. y su mamá, o sea, mi abuelita. La abuelita de Ruth. Y Ruth y yo. Sí. Pero había una mesa de 3 y una mesa de 2. Ahí era, ¿ya? Entonces, váyanse La ustedes para allá. suerte fue echada. Ya, estaba predestinado. Sí, ajá. Y nos mandaron para allá. Y ya ahí empezamos a platicar y empecé a conversar con ella. Y, Sí. y bueno, antes de que se fueran, pues ya por la noche, le digo, oye, pues me gustaría seguir platicando contigo. Dame ¿qué te pido? ¿Tu email o tu Sí, teléfono? tu ¿verdad? email, Tu porque número. en ese entonces era Messenger. Era Messenger, se usaba Oh, el sí, Messenger, Messenger, el del sí. zumbidito. ¿Verdad? Ajá, sí. Y entonces me dijo, sí, que te lo pase Caro. Y le dije, Caro, no, me lo pasas tú. Ajá, Y le sí, entregué mi asegurando. celular. Claro. Sí, y ya de ahí iniciamos a conversar al siguiente día. Luego en la noche yo me conecté, jamás me conectaba, no me gustaba mucho eso, me conecté. Y ella se conectó igual en la noche después de salir de la facultad. Nos conocimos y eso fue septiembre del año 2010. Y le dije rápido, ¿sabes qué? Yo quiero ir a hablar con tu papá. Y quiero ir a pedirle permiso a él que si puedo iniciar una relación contigo. Yo no quiero solamente ser como tu novio, sino que yo me quiero comprometer a más. O sea, yo quiero que tu papá sienta la certeza de que soy una persona Seria. que va a respetar a su hija, una persona seria, que va a respetar a su hija y que tengo miras mucho más allá que simple y sencillamente ser novios. novios o algo. Ajá. Yo me quiero casar contigo. Así, en ese momento de meses de conocernos. ¿Y usted qué dijo? Pues que sí, o sea, porque como nunca habíamos tenido relaciones previas, entonces para nosotros era como... ¿Cómo? O sea, yo nunca tuve novia y ella tampoco. ¿Eso significa? O sea, ustedes son sus primeros novios. Sí, o sea, sí. Entonces como que el ya presentarle a alguien a mi papá era algo importante, Ajá, ¿no? sí. Yo pensé, la verdad, que el día que llegara ese día, híjole, yo no sé, pues soy la mujer de la casa, con un hermano hombre, mi papá, ay, dije, Lo van a no. Y esa noche que le iba a avisar, porque yo le dije, pídele permiso que si puedo ir a visitarte. Claro. Ella fue justo un domingo donde Mi papá suegro predicó. habría predicado, ¿no? Estaba en la paz del Señor, entonces era un buen Sí. momento. Entonces él estaba viendo el televisor ahí y Ruth le dice a su mamá, pues ya le voy a decir. Y mi cuñado y mi suegra se Se suben, ¿no? subieron. Ey, vamos, Y ya se corran. quedaron ahí en las escaleras Escuchando, ¿no? oyendo, y entonces ya llegué con mi papá y le digo, oye papi, te tengo que decir algo. Me dijo, sí, ¿de qué? ¿De mi sermón? ¿Te gustó mucho mi sermón? Le dice. Y le digo, no. No precisamente. Le digo, no es eso, ¿qué? Y le digo, es que conocí a un muchacho, ¿te acuerdas? Que no... Y a mi papá sí empezó, Uy, dijo. Espérate, me y le acomodo. digo, pero pues quiere ver si puede venir y para hablar contigo y visitarme, pero si se puede quedar aquí en la casa o tiene que ir a un hotel, no, dile que venga. Pero él ya sabía que ustedes se habían visto meses atrás. Y, más o menos ahí. no del todo, ¿verdad? Ok. Pero mi mamá ahí ya entró, como que ya bajó y entró y dijo, sí, acuérdate que te Y me echó comenté. muchas flores. Ahí está, Te sí. comenté que el muchacho, que esto, que el otro y así, ¿no? Y entonces ya dijo, bueno, sí, está bien. No, Entonces pues, ya ahí le... era. De era, sí, entonces. Y entonces pues ya se llegó el día que fue a visitarme. Sí. Y mi papá se tardó bastante en bajar de su cuarto a la sala donde él estaba esperando. Entonces mi mamá le dice, ya, Leandro, por favor, bájate, porque el muchacho está bien nervioso. Yo no estaba nervioso, eso es cierto. Ahorita que se espere, hay que hacerlo así como que sí, mi papá ahí peinándose y todo, ¿no? Haciéndolo, hacerla de emoción, ¿no? La estaba haciendo de emoción. Entonces, se baja y entonces ya él empieza a hablar, le dice pues que él quería algo serio conmigo y todo. Y a lo mejor van a decir, bueno, ¿y tu papá cómo tan rápido accedió, ¿no? A darte permiso? Mis papás tuvieron una relación así. Se conocieron y a los 11 meses se casaron. Por eso confiaba en ese proceso. Entonces, Sí, era como normal para él era como una seguridad Se puede. de que él lo quería hacer bien, que no iba a jugar conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, para él eso fue muy importante. Entonces,
creo que fue un punto a favor de que mis papás hayan también tenido algo una, parecido. sí, de que nunca se habían conocido y que cuando se conocieron nada más duraron 11 meses, se casaron, Gran, ¿no? sí. Entonces era una historia más o menos Muy similar. parecida. Claro, sí. Y entonces eso fue noviembre, yo fui noviembre. En diciembre nos comprometimos, así literalmente 3, 4 meses después del 2010 y nos casamos en marzo del 2012. Pero hay una historia bien interesante entre ese Noviembre tiempo, y entre diciembre. noviembre del 2010 y Y marzo del 2012, por decir, en esos años. Porque cuando yo conozco a Ruth, ella va a Monterrey y ella iba desmejorada de alguna manera. Su mamá iba un poco preocupada por la salud de Ruth, fue en septiembre. Desde que yo fui, yo empezaba a sentir que me estaban doliendo mucho las articulaciones. Tengo que decir qué pasó antes. Unos meses antes a mí me asaltaron en Ciudad de México. Entonces, ese estrés provocó en mi cuerpo algo, ¿verdad? Que ahorita vamos a decir. El susto ese de impresión. y Exacto, todo eso. esa impresión, ese estado de estrés tan fuerte hizo que al otro día yo despertara como inmóvil. O sea, yo no me podía mover. No pude ni Yo piernas decía, ni ¿pero manos. por nada. qué? Porque, Las articulaciones, Y me sí. dolían y así, ¿no? Pero pues pasaron los días y ya, pues recuperé pues la movilidad normal y todo, pero sí notaba que cuando subía las escaleras me empezaban a doler las rodillas y se oía como clac, clac, ¿no? Entonces yo decía, como que ya no es normal esto, pero yo decía, "Ah". Y cuando fuimos a Monterrey, yo me acuerdo que me bajé adolorida, pero adolorida. Nos fuimos esa vez en autobús porque fue cuando pasó lo Fue de cuando quebró Mexicana. Mexicana, la aerolínea. Entonces- Justamente, y se quedaron sin vuelos. Y, Ajá, tienes que Entonces me manejar. tocó ir en O autobús, en entonces autobús. pues, fueron muchas horas y yo decía, bueno, es yo creo Por que el por viaje. Sí, pero para ese entonces yo ya había perdido mucho peso y se me estaba como que cayendo el cabello y yo decía, bueno, a lo mejor es algo normal, estacional, a lo mejor es que pues ya estoy cumpliendo pues más años y dije, pues, por eso estoy bajando de peso. Pero pues no, no era por nada eso. más por eso. sí, entonces mi papá la ve y me dice, mi papá es médico. Y me dice, oye, esta muchacha tiene algo. No sé qué sea, necesita hacerse estudios, dice, pero así a simple vista me parece como si tuviera artritis reumatoide. Y les comentamos, mi mamá y yo, que me dolían y así, entonces... Ya él, Sí. él como armó. Él empezó a armar el cuadro y dijo, esto pudiera ser lo que tiene, ¿no? Pero yo haría como Estudios. estudios, ¿no? Ajá. Entonces empezó Ruth a hacerse estudios y uno En y diciembre. otro en diciembre, enero, empezó a hacerse varios estudios. Y pues hay una enfermedad ahí que le gusta esconderse, que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Verdad? El lupus lo que hace es como atacar órganos de tu cuerpo, le gusta mucho atacar los riñones, el corazón, las articulaciones, pulmones, ¿verdad? Como los órganos blandos. Cualquier órgano menos el hígado. Ajá. Sí. Entonces, en eso te digo que se esconde, le gusta esconderse, como que no se manifiesta rápido. Sí, Hay que hacer como- varios estudios. Primero tuve diagnóstico de artritis. Ajá. Entonces decían, sí, por eso le están doliendo Las rodillas y todo. las rodillas y se me empezaban a inflamar las articulaciones y todo. Entonces decían, no, sí, es artritis. Y me salían los estudios normales de esos factor reumatoide, etcétera, positivos. Entonces, pues había que decirle, ¿no? Pues sí salieron positivos. Eso fue en diciembre. Entonces... Pero para mí como decir, bueno, tiene artritis no significaba mucho. O sea, era como, ok, tiene artritis, Sí. ¿no? Pero yo tenía una amiga en la secundaria que tiene lupus hasta el día de hoy. Y yo pasé como por todo el proceso de que estuvo ella y la verdad es que sufrió mucho. Entonces yo estaba impactado por esa enfermedad. Entonces cuando a Ruth le dicen, ¿sabes qué? Es que no tienes artritis, tienes lupus. Pero, ok, pero antes de llegar ahí, o sea, que dicen si es artritis. ¿Cómo pasamos de ese Si es al otro? artritis y te diagnostican y te recetan para artritis, pero luego Sí. al día siguiente... Después, no, te la duele otra cosa cosa. es que yo seguía bajando de peso y se me seguía cayendo el cabello. Entonces,
pues ya la reumatóloga dice, No tiene es nada que que la artritis no No tira el hace cabello. eso, ajá, eso. Dice, tú lo que debes de tener es lupus. Y yo, no puede ser. No. Pero ¿y usted ya sabía que era lupus? O porque él dice que conocía a alguien. Yo sí. No, yo no, hasta que te metes a Google, Claro, no, claro, pero antes de eso, ¿no? hasta que te dicen. Ok, vamos a hacer una pausa ahorita solo para configurar las cámaras. Gracias, Andy. Andy está siendo nuestro productor del podcast Entre Hermanos y vamos a tomar una pausa ahorita. En breve volvemos para que nos sigan contando Claro que sí. Ok. sobre esta situación. Ok. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Seguimos, estamos agradeciendo a Andy por nuestro productor de programa. Gracias, Sí. Andy, porque nos estás ayudando en toda esta situación. Vamos a continuar aquí con el profe Robert y la profe Ruth. Sí. Así es. Ok, estábamos entonces... De lupus. De lupus, sí. Entonces, en ese momento le dicen a Ruth y a sus papás que estaban con la reumatóloga, le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tu hija tiene lupus. Ya les explica lo que el lupus es y todo. Y entonces Ruth dice, oye, pero creo que es justo que Roberto sepa esto. Él está afuera, yo estaba en ese momento, era su prometido nada más. Eran prometidos ya. Eran prometidos, sí. Y yo estaba afuera del consultorio esperando, ¿no? Pero estaban juntos ahí ya. Sí, en esa ocasión me tocó a mí estar en Ciudad de México. Yo viajaba a Ciudad de México cada 2 semanas para visitarle. Entonces, pues me dicen, pasa, ¿no? Y me dan la noticia de que Ruth tenía lupus. Pero como te dije hace ratito, pues una amiga muy cercana mía sufrió por esa enfermedad y yo la vi estar al borde de la muerte por muchas ocasiones. O sea que la noticia le pega fuerte. La noticia me pegó fuertísimo, o sea, y algo de lo que no me, ¿cómo se dirá? Algo de lo que no me jacto, o de lo que me avergüenzo quizá, es que yo recuerdo muy bien un día que yo le dije a mi mamá, yo tengo en claro una cosa, o varias cosas en la vida, pero una de las cosas que estoy seguro que nunca va a pasar, le dije, es que nunca me voy a casar con una mujer con lupus. Eso le dije a mi mamá. De más joven. Cuando yo era más joven. ¿Pero ¿Por qué? producto de tu amiga? Producto del sufrimiento que yo veía de mi amiga. Era una amiga cercana a mí, entonces yo la veía sufrir. Y yo decía, no, es que yo no podría con esto, me explico. O sea, yo no podría tener una relación con una persona que sufriera de esa manera, o que estuviera al borde de la muerte en diferentes ocasiones. Claro que cuando a mi amiga le sucedió esto, te estoy hablando hace muchos años, entonces los tratamientos eran mucho más ineficaces que lo que es el día de hoy, no estaba tan avanzada la medicina. Entonces yo le dije, mamá, no me voy a casar con una mujer con lupus nunca. Y en eso me dicen, tu prometida tiene lupus, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue... pero un golpe durísimo, o sea, de verdad durísimo. Y entonces, en ese momento, cuando yo le comunico a ciertas personas que Ruth tiene lupus, Como su círculo de confianza. sí, el círculo de amigos. confianza, amigos, muchos me decían, brother, piénsalo. O sea, si yo fuera tú, no me casaba con ella. Y para mi poco orgullo también, lo escondí de mis papás por un tiempo. Porque como mi papá era médico, Claro, él sabía. él sabía lo que eso era, ¿no? Y yo no estaba seguro de hacerlo. Total, no recuerdo cómo, de alguna manera, mi mamá se entera. No recuerdo en este momento cómo mi mamá sabe y me dice, ¿por qué no tuviste la confianza de decirme? Obviamente eso a mí me afectó, ¿verdad? Y le dije, es que, o sea, yo sé que ustedes saben lo que esto significa. Pero yo me voy a casar con ella, aunque ella viva un día después de mi boda. Yo voy a ser feliz y ella va a ser feliz. El tiempo que el Señor nos dé, sea un día o sea unas horas o sea lo que sea, voy a seguir adelante. Sí, claro que en ese momento que pues yo también sé, pues lo primero que fue es decirle, oye, mira, estamos a tiempo, yo te puedo regresar el anillo. Y si quieres, pues aquí la dejamos, ¿no? Tú decides, o sea, yo no quiero que te Pero quede... usted decía eso con dolor en el Claro, corazón, sí, ¿cierto? sí. Entonces yo le decía, yo no quiero que te quedes conmigo por lástima, ¿no? Porque yo no sé ni qué me espera.
yo no sé qué vida vaya a tener, etcétera, ¿no? Claro, y una de las primeras cosas que te dicen es como, uy, para que tengas hijos va a ser muy difícil. Y es que tenemos que Sí, no es contar... imposible, te lo dicen. Pues son embarazos de muy alto riesgo. Tenemos que contar que hace años, o sea, cuando me lo detectaron, pues obviamente las enfermedades sabemos que cambian constantemente, ¿no? Y hay tratamientos casi que cada año y así, ¿no? Entonces, en ese entonces, la verdad, como que estaba muy estancado el tema de los fármacos para el lupus y todos los efectos que causa. Entonces, era como prácticamente, pues mejor ni te arriesgues a tener familia, y si sí vas a tener un embarazo, pues, terrible. Me decía en ese entonces la doctora que tuve primero, pues si quieres, mejor termina ya no sigas con la licenciatura, porque el estrés hace que el lupus o cualquier enfermedad se active, ¿no? Entonces, yo estuve a punto, aparte de que me deprimí por la noticia, yo decía, sí, ya mejor dejo todo, ya para qué. Entonces, yo decía, pues, no, o sea, ya no le encuentro como sentido, ¿no? Se truncó aquí mi vida. Yo estaba por entrar a una empresa muy buena en importación y exportación. Me habían conseguido un profesor, me decía, eres muy buena, ve ahí, te van a contratar. Y tuve que rechazar porque pues ya no me sentía bien. Entonces sentí como que se truncó todo ahí, ¿no? Y entonces, pues obviamente esa noticia en ese tiempo todavía era peor, porque tú te metías a Google y era horrible, de que no, y nada más pasaron 10 años y se murieron, ¿no? O sea, las personas. Entonces yo decía... Sí, la esperanza de vida. Yo decía, o sea, a los 31 ya, o sea, ya me voy a morir. Y entonces como que eso, y yo varias veces le dije, mira, todavía no nos hemos casado, si quieres, mira, ahí la dejamos, yo no sé si pueda tener hijos. Y yo me acuerdo que él me dijo, es que yo no me estoy casando contigo por los hijos, yo me estoy casando por ti. Entonces como que eso también me tranquilizó bastante y dije, pues bueno. Pero, y yo creo que más allá de todo eso, o sea, mi convicción de que ella estaba firme. Yo decía, el Señor me la dio, Él la puso y voy a seguir adelante. Aparte, ¿quién tiene el control sobre la vida de cada uno de nosotros? Nadie. Entonces yo le decía a mis papás, le decía, mira, yo no sé si voy a vivir mañana. Yo no tengo la vida comprada ni siquiera para el próximo segundo, mucho menos para los próximos años. Entonces aquí quien decide cuándo es el momento en el que nosotros partimos es el Señor. Y nuestra vida está depositada en sus manos y Él tiene el control de todo lo que nosotros pasamos, de cada enfermedad, de cada situación, de cada cosa que pase en nuestra vida. Él tiene el control, Él es soberano, sigue sentado en su trono. Vamos adelante. Bueno, y claro, cuando ya pasa esto, yo, como les decía, dije, no, pues ya dejo la licenciatura, ya para qué la termino. Me faltaban creo que 4 meses para terminar, algo así, 6 meses más o menos. Y mis papás me dijeron, concluye, como sea, pero concluye. Ya, o sea, si sacas 7, lo que sea, pero concluye, porque eso, después, eso te va a afectar. O sea, vas a decir, ¿por qué no concluí? Entonces, yo me acuerdo que iba a las clases. Con fe tu papá, o sea, no con pronóstico fatalista ni nada. Entonces, yo me acuerdo que las últimas clases yo entraba y me quedaba dormida, porque ese es uno de los efectos del lupus cuando está muy activo, es que tienes un agotamiento extremo. Entonces, yo me quedaba dormida en las clases. Pero yo me acuerdo que los profesores me decían, yo a ti no tengo más que ponerte 10, o sea, 100, porque has sido excelente alumna todos estos años. Entonces, solo ven y escucha y ya. Entonces, gracias a Dios, pude concluir, pero esos meses fueron bien complicados. Fue una lucha bien fuerte espiritualmente, porque mis compañeros me decían, uy, no, si tú eres la que se porta bien, la que es cristiana, y mira, tú eres la que estás enferma. Y nosotros que nos las pasamos de borrachos, etcétera, de fiesta y todo, y estamos sanos. Entonces como que todo eso empezó a penetrar en mi mente y
y yo no me daba cuenta que todo eso me estaba ocasionando que me empezara a amargar, que empezara a cuestionarme pues muchas cosas. Entonces, toda mi niñez y mi juventud hasta ese momento había sido como color de rosa. Entonces, tener ahora que experimentar la soberanía de Dios. Yo decía, ay, sí, Dios es soberano, etcétera, usa mi vida, Señor, etcétera. Pero cuando me tocó ahora sí tener que pasar por esa prueba, realmente entonces tuve que poner en práctica todo lo, como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, esta enfermedad me hizo desde el día 1 experimentar amargura, rencor, cuestionarme si Dios realmente me amaba, si Dios era real. Entonces, por mucho tiempo yo le decía a él, y yo me enojaba con él, porque yo le decía, es que Dios puede sanarme, ¿y por qué no me sana? Dios es poderoso, ¿por qué no hace un milagro en mi vida? Si Él lo puede hacer, ¿por qué me quiere ver sufriendo? Y yo me acuerdo que una tras otra siempre me contestaba, es que tú debes de decir como Pablo, bástate en mi gracia. ¿Le decía el profe? Sí, él me decía, Sí. recuerda estas palabras que escribe Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo, no, pero tú me dices eso, pero tú no estás sufriendo. Obviamente para mí, o sea, hasta cierto punto era relativamente fácil decirlo, ¿no? Porque tú no estás experimentando el dolor. Pero la palabra de Dios es suficiente, independientemente que lo estés haciendo. No eran mis promesas, eran las promesas de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Sí, no eran simples palabras de aliento. De aliento, claro. Sí, entonces yo les decía a todos, no es que ustedes me dicen eso porque no saben, ¿no? O sea, yo no me podía ni poner un calcetín, o sea, yo no me podía bañar sola, yo no podía hacer pero ¿por nada. qué no puede hacer nada? ¿Porque Sí, porque las articulaciones se inflaman tanto que te dejan como inmóvil. Entonces yo no podía, o sea, me dolía hacer esto, o sea, yo me acuerdo que por años estuve así, así. O sea, yo no conocía esto. Y cuando ya lo pude hacer, se me quedó la maña y entonces luego andaba así. Había ocasiones, ya después de casados, obviamente, que no se podía vestir. Tenía que ayudar a ponerse la ropa porque no podía, estaba así. Entonces, fueron muchas cosas que yo nunca antes había experimentado espiritualmente, psicológicamente. Claro. Entonces, me toca experimentar qué era la ansiedad, qué era la depresión. Eran dos cosas que yo criticaba. Porque siempre te dicen, ¿no? Comúnmente, no, es que exacto, estás deprimido y estás ansioso porque no confías en el Señor. Y entonces yo pensaba lo mismo. Y yo decía, no, es que ella o él no están cerca de Dios, no leen la Biblia, no oran y por eso están así. Entonces el lupus vino a ser mi maestro. Mi maestro en todo lo que yo decía, que creía, ahora lo tenía que hacer real. Entonces, sí fueron... Fue tu gallo para llevarte a Cristo. Exacto. Cabal. Fueron, pues yo creo que 3 años de estar ahí batallando y luchando con eso de que es que por qué no me sana y es que porque él que hace las cosas mal, él está bien y así, ¿no? Entonces, fue, y hasta el día de hoy, con seguridad puedo decir que el lupus ha sido una bendición en mi vida. Esas son palabras. Porque me ha hecho experimentar a Dios de una forma real, me ha hecho aprender demasiado, me ha hecho ser más empática con cristianos y no cristianos, y sobre todo me ha hecho depender de Dios. Si yo no tuviera esta enfermedad, no sé qué pasaría. Esta enfermedad también nos ha traído experiencias difíciles, no solamente para mí, sino para nuestro hijo. Y obviamente Dios nos concedió tener un hijo, pero las cosas, la doctora pensaba en ese momento que todo iba a marchar bien, me hicieron estudios, me dijeron, creo que todo esto pinta para que tú tengas un buen embarazo. Ajá, y yo creo que
Hasta ese momento, toda la, digamos, ¿cómo te diré? Los problemas, la enfermedad, el proceso había sido para Ruth. Solo para mí todavía había sido Desde como yo estaba afuera, exento. Desde afuera veía su enfermedad, veía su sufrimiento. Obviamente me dolía porque es mi esposa y la amo, y por supuesto. Pero yo no había experimentado todavía de alguna manera, digámoslo, en carne propia, ¿no? Que le tocara a usted cargar Así es, con hasta la enfermedad. Con la enfermedad, hasta que nos dicen, sí, embarázate. Yo llegué aquí a estudiar a Río Grande en el año 2014, ¿verdad? Entonces me gradué en el 16. Hagamos un flashback rapidito ahí. ¿Se casaron entonces? Bueno, sí, regresemos a eso antes de. Tienes razón. Sí. Entonces, nos casamos en el año 2012. ¿Dónde se casan? ¿Allá o aquí? Nos Ciudad de casamos en México. la Ciudad de México. En Ciudad de casamos en México, la pero Ciudad de nos México. fuimos a vivir allá. Así es. Ajá. En ese tiempo, el Señor ya me había estado llamando. Pero honestamente yo no quería. Yo decía, no, yo quiero seguir en mi negocio. Claro. Yo estoy de alguna manera siendo próspero, me está yendo bien. En otro momento, Señor. Pero me empezó a inquietar tanto, que hubo un momento que ya no pude resistir. Por eso dicen que su gracia es irresistible. No te puedes resistir ante ese llamado. Pero en ese lapso nos casamos y ahí es donde recibo ya el llamado final del Señor que me dice, ya, no más. Hoy es el día y me vas a servir. Y yo dije, Señor, vamos, adelante. Pero yo todavía tenía mi negocio ahí. Ok. Entonces dije, bueno, está bien, voy a ser bivocacional, voy a seguir con mi negocio voy a servir al Señor. Pero el Señor tenía otros planes completamente distintos. Entonces en ese momento yo empiezo a perder todo. Economía, todo. Sufrí robos de camiones y me robaban mercancía y accidentes y me empezó a ir mal, que mi negocio se fue a la quiebra. Tuve que vender absolutamente todo porque si no me iba a quedar sin nada. Entonces en ese momento decidimos vender. Y el Señor me empieza a inquietar en el corazón a venir a Río Grande. Yo conocí a un profesor que era mi pastor en ese momento en Monterrey. ¿Cómo se llama? Wilson Campoverde. Y él fue profesor aquí por muchos años. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué, hermano? Que quiero ir a estudiar a Río Grande. Ahí ya vivían ahí. Ya vivía en Monterrey. Vivía en Monterrey. Estaban casados. Así es, ya estábamos casados. Eso fue en el año 2012. Y me dijo, espera, como todavía no es el momento quizá. Y bueno, entonces seguimos ahí en ese proceso y en el año 2014 le digo, ¿sabes qué? Es que ya no me puedo resistir. Y me dice, está bien. Y él llenó mi carta de recomendación, yo vine para acá, estuvimos sirviendo con él por esos 2 años que yo estuve aquí y después regresamos a Monterrey. 2 años. 2 años, yo estudié 2 años aquí. Entonces, desde que nos fuimos, honestamente, nosotros nos fuimos, para serte honesto, con pesar. Porque nuestro corazón estaba aquí. En Río Grande, ¿no? ¿No estaban jóvenes? Sí, 29 en ese entonces o 30, algo así. Nos fuimos en el 2016. Entonces, yo le digo a Ruth, ¿sabes qué? Me encantaría que el Señor me diera la oportunidad de servir en Río Grande. Yo siento que el Señor me está llamando a servir en Río Grande. Y me dice, Ruth, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, pues orar. Me dijo, ok, ponte a orar. Y fue un proceso largo de 6 años que estuvimos orando, que no sabíamos qué iba a pasar, qué íbamos a hacer. En eso, un día, en el 2019, tomo la decisión de acercarme a alguien y dije, ¿quién me acerco? ¿Quién me acerco? Y en ese momento se me ocurrió a nuestro hermano Lalo Calleja. Y le escribo a Lalo, oye Lalo, fíjate que el Señor ha puesto esto en mi corazón. Y me dice, oye Roberto, nada más una cosa, ¿cómo vas con tu maestría? Y le dije, todavía no acabo, Lalo. Y me dijo, ok, entonces estudié mi maestría, terminé y así quedó. No pasó nada. Entonces, en el año 2021, cuando realmente ese deseo que yo tenía en mi corazón, de mi propia voluntad, murió, fue cuando el Señor obró. Yo dije, no, pues ya creo que no es por ahí. Señor, dime que tú qué quieres que haga. En eso recibo un correo de John White. Y me dice, oye, perdón por tanto tiempo que no estuvimos en contacto, ¿te gustaría venir a una entrevista? Y fue para nosotros, wow, una luz, increíble. Total, vinimos, tuvimos entrevistas, todo salió bien, nos aceptaron y por la gracia del Señor estamos nuevamente aquí, felices porque honestamente aquí dejamos nuestro corazón desde que nos fuimos. Pero cuando nos regresamos, recién teníamos ahí 1 mes y yo quedo embarazada. En el 16. En el 16. En el 16. En el 16. Entonces,
pues era ver cómo me iba a ir, ¿no? Pero, ¿y cuando está con esta enfermedad, te recomiendan que no te embaraces? Sí. ¿O es un tema de esterilidad? Es que es de cada caso. Yo hasta ese momento yo no había tomado fármacos que me hubieran dejado estéril o con una condición que fuera peligrosa para un embarazo. Pero la sugerencia que se hace, la recomendación es que tiene que estar estable por lo menos 2 años. Y yo ya lo había tenido, los 2 años que estuvimos aquí, estuvo dormido el lupus. Entonces la doctora por eso me dice, tienes oportunidad. Y aparte me hizo varios test y todos salían negativos, o sea, todo se perfilaba para un embarazo bueno. Pero a los 3 meses las hormonas del embarazo fueron muy fuertes en mi cuerpo y activó el lupus. O sea, a ciertos pacientes les pasa eso y fui yo. Sí. Entonces activa el lupus y empiezo a tener problemas que antes no había tenido y esos problemas eran en los riñones. Entonces me empiezo a poner muy mal, súper hinchada. Con retención de líquidos. Retención de le dio una líquidos. enfermedad que se llama nefritis lúpica por lo del lupus. Porque es de ¿verdad? ahí. Ajá, entonces yo tenía 7 kilos de agua en mi cuerpo. Entonces yo no me podía, la recomendación del doctor es no te pares, no te muevas porque cualquier cosa se abre tu piel y ahorita no te podemos tratar. Entonces yo decía, ¿y qué va a pasar con mi bebé? Pues estaba embarazada y Estaba embarazada y con ese mi problema. cuadro de lupus peor, o sea, el peor de todos esos años. Entonces decíamos, todos los doctores era, tenemos que cuidar al bebé, tenemos que cuidar a la mamá, o sea, ¿qué hacemos? Entonces me empiezan a inyectar anticoagulantes y me empiezan a cambiar los tratamientos y todo. Y era monitoreo tras monitoreo para ver cómo estaba el bebé. Y en la semana 25 del embarazo se dan cuenta que Mateo ya no estaba creciendo. Entonces me dicen, no vamos a llegar, la meta era llegar a los 8 meses. Me dicen, no vamos a llegar a los 8 meses. Y yo, o sea, ¿cómo? Entonces me dicen, vamos a inyectarte maduradores de pulmones porque de aquí en adelante es cuestión de estar monitoreando el flujo del bebé. ¿Cada cuánto? Primero era cada semana, cada 10 días por ahí. Y entonces me checaban hasta que llegó la semana 29 y fui a chequeo y me dijeron, ya no te vas, te quedas. Y yo, ¿cómo que ya van a ser mi bebé? Claro que días antes me dieron una hoja de todo lo que podía tener mi hijo en esa semana. Y pues eran puros problemas, ¿no? Pues tal vez no puede ver, tal vez no va a poder hablar, tal vez va a tener dislexia, tal vez un chorro de cosas, problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me acuerdo que yo leí esa lista y dije, no, o sea, Dios tiene el control. Y Dios sabrá. Entonces, ese día que me van a hacer la cesárea, el pediatra de Mateo nos dice, las primeras 48 horas son cruciales. Van a determinar como el rumbo de la vida del niño, ¿no? Pero para ese entonces también nos habían dicho, ya no tengan más hijos. Entonces decidimos que en ese mismo momento, ya, exacto, y le dijeron a Roberto, nada más que hay que ver si nace o no el niño. Y él dijo, no, haga la operación, para mí, nosotros ya tuvimos un hijo. Entonces, sí, le dije, yo ya fui padre. Aunque el Señor lo llame, yo ya fui padre, no hay problema. Entonces, nace Mateo, tuvo que estar 2 meses ahí en el hospital y vimos la mano de Dios, porque de todos los niños que estaban ahí fue el único que no necesitó operación, fue el que salió más rápido. Y yo me acuerdo que lo único que le pedía a Dios siempre que orábamos por Mateo desde que estaba en mi panza era, Señor, dale gracia.
y hasta el día de hoy eso es lo que hemos visto en él. Gracias a Dios lo libró de toda la lista de problemas que nos dieron. Y su pediatra, ya la última cita que tuvimos con él antes de venir, nos dijo, estoy feliz porque Mateo es un niño sano. Fue un prematuro extremo y está aquí. Sí. Entonces... 29 semanas, 850 gramos pesó. O sea, imagínate, era una cosa así. Sí, 35 centímetros. Entonces, pues eran unas reglitas de cuenta. Entonces, sí fueron del tiempo que nos fuimos allá al tiempo que regresamos, pasó como un mundo. Sí. O sea, 6 años de duras pruebas, pero que hemos platicado que eran necesarias para lo que íbamos a hacer ahora nosotros aquí. Uh-huh. Sí, y donde te dije que ya lo viví yo en propia carne, bueno, sí, obviamente por el tema de Mateo, por supuesto, pero algo que Ruth nos mencionó es que ella también estuvo a punto de morir. ¿De morir también? Sí, porque como le estaban inyectando los anticoagulantes, como dijo, ajá, donde hicieron la cesárea, quedó por ahí alguna vena que estuvo... No la cauterizaron. Que no la cauterizaron correctamente y entonces acumuló 1 litro de agua en su abdomen. De sangre. De sangre en su abdomen. Y no sabían de dónde era, tuvieron que hacer una tomografía o un TAC, no me acuerdo, para ver dónde era. Resulta que estaba acá abajo de todos los intestinos y todo un charco enorme de sangre, que sí, efectivamente por los anticoagulantes no cauterizó bien, uh-huh, y traía la hemoglobina en 4, la llevaron a cuidados intensivos, operación de emergencia. Entonces para mí fueron como momentos de se va a morir, sí, y el niño está en peligro, y las primeras 48 horas, uh-huh, ponle tú, fueron las primeras 48 horas de vida o muerte de Mateo, luego después a las siguientes 24 horas pasa lo de Ruth, de que está a punto de morir. Entonces fue bien difícil, pero al mismo tiempo me dice Rudy, ¿cómo pasaste todo ese tiempo? Nunca te he preguntado, me dijo hace poquito. Y le dije, no me acuerdo. Sí, se bloqueó. Me bloqueé, no me acuerdo. Se bloqueó. Pero estoy seguro. La mente bloqueó todos los recuerdos, sí, ahí, no sé, algo así. Pero estoy seguro de una cosa. Como dice la palabra del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento estuvo conmigo todo ese momento. Porque sí, nunca estuve inquieto. Yo sabía que el Señor tenía el control. Nos preguntaban mucho en ese tiempo, o no sé si hace poco, que qué sentíamos de nuestro hijo, o sea, de verlo ahí. Y le digo, no sé, le digo, siempre tuvimos la certeza que nosotros nos íbamos a ir con Mateo de ese hospital. Yo ni él, o sea, nunca pensamos que iba a morir. O sea, teníamos la certeza que Dios tenía un propósito con él. Y hasta la fecha lo vemos, ¿no? Entonces, sí fueron... bueno, y aparte, o sea, no teníamos dinero para pagar todos esos procedimientos que tuvimos, ni Mateo ni yo. Y puedo decir que estuvimos en el mejor hospital de Nuevo León, uh-huh, sin tener dinero. ¿Y cómo te explicas eso? La pura gracia de Dios. Uh-huh. Entonces, estos 6 años hemos experimentado pruebas físicas de salud, pruebas espirituales, pruebas psicológicas, porque la depresión y todo también estuvo ahí, económicas, pero son pruebas que eran necesarias. Entonces, no somos los mismos Roberto y Ruth que se fueron en el 2016, uh-huh, no somos los mismos que ahora estamos aquí. Uh-huh. Sí, definitivamente. ¿Por qué sufrimos? Tal vez es una pregunta que me hice muchas veces. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos pasando por esto? Pero después te das cuenta que en medio del sufrimiento es cuando la imagen de Cristo se forma en nosotros. Es necesario. Uh-huh. La verdad es que es necesario que pasemos por aflicciones para que la imagen de Cristo se vaya formando de una manera más clara y más evidente en la vida de todo creyente, no solo en la nuestra, sino en la de todo creyente. A través de la aflicción te das cuenta que Él es real, que ahí está, uh-huh, que solo necesitas clamarle y Él va a responder. Uh-huh. No necesariamente quitándote la aflicción, sino dándote las fuerzas para salir de ella, estando ahí, uh-huh, contigo en medio de la aflicción. Ese es nuestro consuelo, ¿verdad? Uh-huh. No que no tengamos, sino que Él promete estar con nosotros en medio de ella. Uh-huh. Y cuando es así, es
no tienes palabras simplemente para poder decir cómo el Señor obra en medio de eso. Hay que vivirlo. Entonces, bueno, ahora en este periodo de nuestra vida donde estamos aquí sirviendo, él como decano estudiantil y como maestro, y yo como profesora en ICS, nos preguntan, ¿y cómo están? ¿Cómo se sienten? Felices. O sea, nos sentimos completos, porque servir a Dios no tiene precio. Y no necesitamos una paga económica para sentirnos dichosos, útiles, y disfrutamos mucho nuestro trabajo aquí. Amamos lo que hacemos aquí, y ahora podemos decir, ahora sé por qué. ¿Por qué pasé eso, esos 6 años? Ahora ese sufrimiento de hace 6 años tiene sentido, ¿me entiendes? Entonces, somos felices. Claro que hay pruebas y luchas y seguirán, pero el haber llegado aquí en este momento nos llena de total satisfacción, felicidad, y estamos completamente agradecidos con Dios. Amén. ¿Pueden darme un update rápido de qué es su hijo? O sea, porque ahorita estamos como... Yo lo conozco y todo, pero para la gente... ¿Qué es Mateo? ¿Dónde está? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué hace? Así rapidito. Y luego el profe, un update de qué hacen aquí hoy. Ok. Y ya con eso vamos a ir cerrando. Ok, Mateo ahorita tiene 7 años. Nació el 21 de enero del 17. Como ya lo mencioné, prematuro extremo de 29 semanas. Ahorita, gracias a Dios, está en la escuela, algo que... En la escuela regular. En la escuela regular, sí, en la escuela regular. En primero de primaria. Sí. Pública en primero de primaria. Lo que yo oré, que les decía que Dios le diera gracia, lo hemos visto, lo hemos palpado en la escuela. No es por nada, pero lo quieren bastante, sus amiguitos, las maestras. Entonces me dicen, no sé qué tiene este niño, pero no puedes como que dejar de verlo, ¿no? Entonces, ahorita, gracias a Dios, está sano. Para toda la lista que les mencioné. Eso. Y no es como que está entre algodones, sino está... No, es lo que me decía una amiga, me dice, es que esa es la diferencia también luego. Tú no lo tratas, ni Roberto, de que, de sobreprotegerlo ni nada, ¿no? Lo dejas que viva normal, ¿no? Claro. Y así ha sido. Gracias a Dios no se nos enferma así seguido. Algo que tengo que agregar es que él no necesitó... ¿cómo se llama? Que lo entubaran. Aun cuando nació tan chiquito, lloró ahí en el quirófano. Nos pudieron tomar una foto, o sea, entonces todas las cosas que pensaron que no se iban a poder o que iba a tener, no las tiene, gracias a Dios. Gloria a Dios. Está completamente sano y es feliz. Gloria a Dios. Y un update, profe, para cerrar, de qué hacen aquí ahora ustedes específicamente. Ok. Bueno, yo estoy sirviendo como el decano estudiantil de aquí del seminario. También, por la gracia de Dios, este semestre comencé a dar la clase de libros poéticos. Ahí estamos, profe. Un reto, ahí estás, ¿verdad? Sí. Es un reto personal para mí. Era un deseo que yo tenía en mi corazón, anhelaba poder estar enseñando, dando clase. En noviembre del año pasado, el hermano Milton Morocho me dio la confianza, el voto de confianza. Y bueno, ahí estoy en esa clase, y obviamente mi trabajo principal es ser el decano estudiantil. Ruth también se le dio la oportunidad de comenzar a trabajar en ICS con los americanos que vienen a aprender español, y igualmente está ahí feliz, ¿no? Sí, siempre le gustó mucho dar clases de español, y el Señor le concedió la petición de su corazón. Y en el comité social, ¿cómo se llama eso? Sí, también comité social. Sí, para los estudiantes. También. Muchas gracias por todo lo que hacen. Aquí en Río Grande estamos agradecidos. Yo sé que mucha gente que ha oído el podcast va a ser bendecido
con lo que Dios ha hecho en ustedes y sigue haciendo con ustedes, y sé que va a ser de mucha fortaleza espiritual para la gente que lo va a escuchar. Así que gracias a ustedes por acompañarnos aquí Entre Hermanos. Gracias por invitarnos. Gracias a todos los que nos escucharon en este podcast, y gracias a Andy en la producción de Entre Hermanos también. Que el Señor les bendiga, y gracias una vez más, y gloria a Dios por lo que ha hecho en ustedes. Sí, gracias. Gracias. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.